Muy buenos días, estudiantes de tercer año, sección A, B y C. En esta oportunidad vamos a trabajar otro conjunto numérico llamado conjunto de los números reales. Dentro de los conjuntos de números reales hay una definición muy importante. Podemos decir que es la unión entre los números racionales y los números irracionales, lo cual lo podemos representar de manera simbólica diciendo los reales es el conjunto de los números racionales y este símbolo representa unión con los números irracionales. También lo podemos representar en un diagrama. En el diagrama podemos observar de que todos los reales se van a formar una parte con los números racionales y otra parte con los números irracionales. De allí podemos entonces establecer de que en los números reales existen elementos que pertenecen a un tipo de conjunto, ya sea racionales o irracionales, o que no pertenecen. Y además el símbolo de lo que sería la inclusión. El de pertenece ya lo hemos visto, significa que algo va a pertenecer a otro. De no pertenencia. Y ahora un nuevo símbolo que es el de inclusión, que también se le llama subconjunto. Veamos el siguiente ejemplo para establecer cada uno de estos símbolos. Como observarán, este primer conjunto tenemos menos 2, un cuarto y 3. Menos 2 y 3, que son números enteros, pertenecen a su vez a los números racionales, es decir, que menos 2 pertenece a los números racionales, un cuarto también pertenece a los números racionales y podemos decir que este conjunto A está incluido dentro de los números reales como lo estamos señalando anteriormente. Entonces podemos ver que el conjunto A pertenece a los números reales, ya que menos 2 pertenece a los números racionales. En pocas palabras, podemos establecer entonces que Q es el número racional que pertenece a los números reales. Con otro ejemplo, tenemos un conjunto B donde tenemos pi, raíz cuadrada de 10 y 2 por e. Recordemos que pi es un número irracional, la raíz cuadrada de 10 es otro número irracional y 2e otro número racional. Por lo tanto, cualquier elemento que escojamos pi pertenece a los números irracionales, por lo tanto, el conjunto B es subconjunto de R y a su vez y es un subconjunto del conjunto de los números reales. Dentro de la parte de los conjuntos numéricos existen unos conjuntos muy especiales, como por ejemplo R asterisco. R asterisco es un subconjunto de los números reales que establece lo siguiente.
Este subconjunto me dice que son cualquier número real, negativo o positivo, pero eliminando o excluyendo al número 0. Otro subconjunto muy importante lo simbolizamos como R+. ¿Qué significa R+? Que solamente son los números reales positivos. Y lo podemos representar con la desigualdad R mayor que 0. Y por último, R-. R- vendría siendo los números reales negativos. Que lo podemos identificar como los números reales que sean menores que 0. Con todos ellos podemos establecer entonces una relación de inclusión o subconjunto. Fíjense que R asterisco, R positivo y R negativos, todos son números o subconjuntos de un conjunto mayor llamado el conjunto de los números reales. Dentro de los números reales podemos establecer una relación mediante un diagrama. Fíjense, si yo dibujo que los números reales es todo este espacio, dentro de este espacio, al yo subdividirlo, puedo identificar que una parte son los números irracionales y que el resto son los números racionales. A su vez, dentro de los números racionales vamos a tener otro espacio que representa a otro conjunto numérico que se llama conjunto de los números enteros. Y a su vez, dentro de los números enteros vamos a tener otro conjunto numérico llamado conjunto de los números naturales. Entonces, siguiendo esa relación que tenemos allí, podemos establecer que los números irracionales están incluidos dentro de los números reales. Los números racionales están incluidos dentro de los números reales. Que los números enteros están incluidos dentro de los números racionales, pero a su vez los números enteros están incluidos dentro de los números reales. Y finalmente vemos que los números naturales están incluidos dentro de los números enteros, que a su vez los números naturales están incluidos en los números racionales y finalmente los números naturales están incluidos dentro de los números reales. Entonces, con este diagrama que tenemos allí, podemos establecer la relación de inclusión entre los diferentes conjuntos numéricos. Pasando a otro tema, vemos que los números reales, al igual que los irracionales y los racionales, se pueden representar sobre una recta, que en este caso, como vamos a trabajar con los números reales, esta recta se le llama recta numérica. La recta numérica dentro de los números reales se le llama recta real. Y la recta real serían todos los valores que vamos a observar donde los que se encuentran hacia el lado izquierdo van a ser valores negativos y van a llegar hasta un valor conocido como menos infinito. Hacia la derecha vamos a tener los valores positivos que van a llegar hasta un valor llamado más infinito. Cuando yo voy a representar los valores en la recta real, debemos recordar la relación de orden
dadas por las desigualdades. ¿Cuáles son esas desigualdades? Sabemos que son mayor que, menor que, mayor igual que y menor igual que. Hay una dificultad muy grande que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a representar sobre la recta numérica un número real. Fíjense, si nosotros tomamos un número natural que pertenece al número real y lo vamos a representar sobre la recta numérica, no vamos a tener problemas. Por ejemplo, si yo tomo 2 y lo quiero representar, que pertenece a los números reales, y lo voy a representar sobre la recta numérica, simplemente lo ubico hacia la parte positiva, 1 positivo, 2 positivo, y tenemos representado el número 2. Si yo voy a representar un número distinto, fíjense, siendo un número racional, como por ejemplo para yo establecer la relación de orden, si este número es mayor o menor que 2, yo primeramente tengo que hacer la división, es decir, tengo que expresar esto en forma de una expresión decimal y luego llevarlo a mi recta y así compararlos y establecer quién es mayor y quién es menor. Si yo divido 7 entre 2, tres por 2, 6, al 7, 1, colocamos el 0 al 1, 5 por 2, 10, al 10 pago. Entonces, 7 sobre 2 es la fracción que me representa 3,5. Si yo voy en mi recta numérica, observemos, $3,5 no me va a quedar en un valor entero, me va a quedar entre dos valores enteros. ¿Entre qué valores enteros? Entre 3 y 4. Hecho esta representación, entonces puedo establecer la relación de orden entre 2 y 7 medios. Puedo decir que 2 es menor que 7 medios, o también puedo establecer que 7 medios es mayor que 2. Y aquí entonces en las desigualdades podemos decir que un número es menor que otro cuando está a la izquierda. Fíjense, 2 está a la izquierda de 7 medios, 2 va a ser menor. Y podemos establecer también de que un número es mayor que otro cuando está a la derecha. Es decir, 7 medios está a la derecha de 2, por lo tanto podemos establecer que 7 medios es mayor que 2. Fíjense, cuando trabajamos con los números enteros y los racionales, la representación sobre la recta numérica no se hace tan complicada. ¿Qué ocurre? Con los irracionales tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los números irracionales, su expresión decimal es infinita, quiere decir que no es como el 3 medios, que nosotros vamos a tener un solo decimal. Las expresiones irracionales tienen que, para poder hacer la representación en la recta real, realizar una aproximación. ¿Y qué es una aproximación? Lo vamos a ver inmediatamente. Cuando se va a hacer la representación en la recta real de los números irracionales, como por ejemplo, observemos que solamente escribí algunos dígitos de los números irracionales, del número pi. Entonces, esa representación sobre la recta, nosotros tenemos que aproximarlo. Y existen dos formas de aproximación, por exceso o por defecto. Fíjense, cuando nosotros vamos a hacer la aproximación, matemáticamente, siempre se trabaja con dos decimales, décimas, centésimas. Y tenemos que observar el tercer dígito para hacer la aproximación, que en este caso observamos
que es un 1. Y entonces cuando yo voy a hacer la aproximación, este número 3,14 quedará resuelto como 3,14. Cuando este dígito que tenemos aquí, después del segundo, que es el que queremos dejar, es menor que 5, la aproximación queda 3,14 y se llama aproximación por defecto. ¿Ok? Pero fíjense, aún así, este número para representarlo en la recta real es un poquito costoso. Entonces, generalmente para la recta real debemos dejar al menos un dígito. Y quiere decir que voy a eliminar el de la centésima y voy a dejar el de las décimas, es decir, voy a eliminar este 4. Y significa que ese número que tengo allí, que es menor que 5, por lo tanto aplico la aproximación por defecto. Y represento sobre la recta numérica este valor que representa a la aproximación de pi dentro de la recta real. Otro número importante, por ejemplo, el número E. El número E es otro número irracional. Fíjense, solamente escribí algunos dígitos, eso, los decimales no tienen fin. Voy a aproximar, observamos qué número tenemos en la tercera posición para trabajar con las centésimas y el número que tengo allí es mayor que 5, significa que el dígito anterior, que en este caso es el 1, cuando yo lo voy a aproximar, por regla de aproximación, le tengo que sumar 1. Entonces, a este 1, cuando lo aproximo, al sumarle 1, me queda el valor aproximado en 2,72. Si lo quiero aproximar a las décimas, es decir, dejar un solo decimal, observemos que después del 7 hay un 2, menor que 5, aplicamos la aproximación por defecto, por lo tanto, tenemos 2,7. Cuando yo voy a hacer mi representación, fíjense, estos números con esta cifra, imposible de representar sobre la recta real, pero con su valor aproximado lo podemos representar. Tenemos la recta real trazada, tenemos nuestros dos números, pi 3,1 entre 3 y 4, aproximadamente aquí tenemos el valor de pi, el valor aproximado 2,7, fíjense, 2,7 estaría entre 2 y 3, y cuando vamos a hacer la comparación por la desigualdad, podemos establecer entonces que E es menor que pi. Por su posición, fíjense, E está a la izquierda, significa que el número E es menor que el número pi, y viceversa, podemos establecer de que pi es mayor que el número E. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a hacer la representación de un número irracional, acuérdense que los números irracionales, además de ellos dos, tenemos todas las expresiones radicales que hemos visto, tenemos que buscar el número correspondiente y luego realizar la aproximación. Fíjense que aquí no lo tomé todo, pero luego hice la aproximación y luego hacer la representación gráfica. Y dependiendo de sus valores, podemos establecer quién es menor o quién es mayor de estos números. Con esta parte, entonces, estamos culminando lo que son los números reales. Próximamente veremos lo que son sus operaciones y la necesidad de poder usar la calculadora para realizar ciertas operaciones dentro de los números reales.
Con esto me despido y nos vemos en la próxima clase.